Jesús, el Mesías. Llama a 4 pescadores para ser sus discípulos. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea. El rey Herodes Antipas metió a Juan en la cárcel a petición de su esposa, que odiaba a Juan porque les recriminaba de vivir en adulterio, ya que también estaba casada con su hermano Filipo. El trabajo de Juan estaba por terminar, y Jesús y él lo sabían. Así que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, cuando escribió: Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús es el Mesías, el Rey prometido. Por eso el reino de Dios comenzaba a manifestarse. Pero antes de que Jesús reine plenamente sobre toda la tierra, toda la raza humana debe tener la oportunidad de conocer el Evangelio, o buenas noticias, creerle y arrepentirse de sus pecados. Estos son los 2 únicos requisitos para participar del reino de Dios: arrepentimiento y fe. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Esta historia continuará. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 1. ¿Por qué estaba Juan en prisión? Inciso A. Porque predicaba en contra de la opresión e injusticia social. Inciso B. Porque quería derrocar al rey Herodes Antipas. Inciso C. Porque habló al rey Herodes de su pecado de adulterio y otros males que había cometido. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús cuando supo que Juan estaba en la cárcel? Inciso A. Inmediatamente fue a visitar a su primo Juan a la prisión. Inciso B. Buscó toda forma posible para librarlo de la cárcel. Inciso C. Inició su propia obra y ministerio en la región de Galilea.
Pregunta número 3. ¿Por qué no regresó Jesús a Nazaret, el lugar donde había crecido? Inciso A. Porque no amaba a la gente de Nazaret. Inciso B. Porque lo habían rechazado e intentaron matarlo. Inciso C. Porque le era más fácil su labor en otros pueblos. Pregunta número 4. ¿Qué tribus de Israel habían vivido en esta región de Galilea? Inciso A. Las tribus de Rubén y Gad. Inciso B. Las tribus de Zabulón y Neftalí. Inciso C. Las tribus de Judá y Benjamín. Pregunta número 5. ¿Quién profetizó que en esta región de sombra y muerte resplandecería la luz? Inciso A. El profeta Jeremías. Inciso B. El profeta Elías. Inciso C. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Pregunta número 6. ¿Cuáles eran los 3 puntos principales de la predicación de Jesús? Inciso A. Que necesitaban los sacramentos, las buenas obras y la fe para salvarse. Inciso B. El reino de los cielos ya estaba cerca. Debían arrepentirse y creer el Evangelio. Inciso C. Que debían predicar el reino de los cielos de casa en casa para salvarse. Pregunta número 7. ¿Por qué Pedro y Juan dejaron al instante sus redes para seguir a Jesús? Inciso A. Porque ya conocían a Jesús y ahora aceptaban ser sus discípulos. Inciso B. Porque Jesús los había hipnotizado para seguirle. Inciso C. Porque creían que al seguir a Jesús tendrían riquezas y prosperidad. Pregunta número 8. ¿Qué otros hombres dejaron sus redes, su barca y a su padre para seguirle? Inciso A. Felipe y Natanael. Inciso B. Tomás y Simón Celote. Inciso C. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Pregunta número 9. ¿Por qué la gente se admiraba de cómo les enseñaba Jesús? Inciso A. Porque era muy elocuente y sabía oratoria. Inciso B. Porque les enseñaba con plena autoridad. Inciso C. Porque había estudiado las Escrituras con los mejores maestros de la ley. Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.